Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a través de la transmisión. El día de hoy recordamos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ofrecemos esta Santa Misa por la salud de todos los enfermos que se encuentran en los hospitales y también por aquellos que son atendidos en sus casas. Especialmente pedimos por la salud de Norma Tapia Ramírez, Héctor Esparza, Angélica, David Reyes Acuña, Adriana López Barbosa, Saúl Martí Orozco, Rosalba Hernández Ordóñez, Gloria Ebromares, Teresa Hernández González. Pedimos por el eterno descanso de María del Carmen Soto, Gilberto López López, Luis Alberto Enríquez, Francisco Morales Soto, Roberto Aldaco y Oliva Álvarez, María Teresa de Jesús Arellano, María de Jesús Arellano Aguilar, Florita Arellano, Manuel Esparza, Jesús Esparza, Aristeo López Martínez, Marisa López, Aurora Isla, Concepción Nuño, Ricardo Flores, Cristal Pérez, Carlos Irigoyen, Alberto Martí, Benjamín Hernández Ordóñez, Daniel, Roberto Carlos y Guadalupe. En acción de gracias por un año más de vida de David Rafael González y por las necesidades de María Teresa Díaz Fragoso y de la familia Gregorio Ramírez. Nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Las intenciones que nos han hecho llegar las ponemos ante el altar de nuestro Dios y pedimos la intercesión de Santa Teresa de Jesús, que ella, o por medio de ella, podamos tener más fácilmente el gusto y la dedicación para orar y para seguir a Jesucristo. Para celebrar la Santa Eucaristía reconozcamos con humildad que somos pecadores. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad por Jesucristo nuestro Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación.
Al que, gracias a su trabajo, tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense, los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como suelo realizar de tiempo en tiempo cuando la liturgia nos ofrece algún santo que ha marcado de alguna manera la vida de la Iglesia, no que los otros no, pero estos por algunas circunstancias, por algunas formas peculiares, me detengo un poco, como lo haré el día de hoy, en la persona, la figura de Santa Teresa de Ávila, y después brevemente en el Evangelio. De Santa Teresa es sin duda un referente en el camino espiritual de la vida de la Iglesia. Y no solamente y no tanto por sus obras, que son una expresión de su experiencia.
Ella no escribe porque sea una especialista o porque ella simplemente tenga inspiración. Sus principales obras, sus expresiones las realiza porque quien le acompaña en el camino espiritual le manda que lo haga, que traduzca en palabras su experiencia. Y son varias obras que tiene, todo mundo concuerda de manera particular las moradas o el castillo del alma, el castillo interior, es su obra culmen, no solamente porque la hizo hacia el final de su vida, sino porque recoge toda la experiencia que ella vivió en el seguimiento de Cristo nuestro Señor. Si quisiéramos tener más que una síntesis, alguien que nos motive todavía a acercarnos a la vida y a las obras de Santa Teresa de Ávila, podríamos recurrir al Papa Benedicto en alguna de sus catequesis, donde enseñaba, comentaba acerca de algunos santos, lo hace acerca de Santa Teresa y lo hace de manera extraordinaria, como él siempre hizo este servicio a la Iglesia. Quiero en este caso de esta obra central, o que se considera como central, del castillo interior o las moradas de Santa Teresa, son todo un camino y todo un proceso de la vida espiritual. Y entre este camino que comienza, o cuya puerta es la oración, como dice ella, creo que es una invitación, no simplemente una enseñanza. Tiene esta peculiaridad Santa Teresa. Si uno empieza a leer un poco alguna de estas obras, de pronto uno va a encontrarse con expresiones que son oración, son una oración. La reflexión se convierte en oración. Y tiene además algunas figuras extraordinarias que ponen de manifiesto la relación que tiene con Cristo nuestro Señor. En concreto, en las moradas, culmina esa relación o expresa esa relación maravillosa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Cristo como aquel que da inspiración y da sentido y es como el referente para la vida humana. Es el valor, diríamos así. Y una figura a la que solamente hago referencia, la figura, diríamos así, de la oruga, el gusano de seda, que es transformado a la vida nueva. Aquí hay una referencia de un estudioso interesante, Tomás Álvarez, que dice cómo Kafka tiene una imagen como que impresiona, ¿verdad?, de la condición humana, poniendo al ser humano semejante a un animal que es repugnante y que se hace cada vez, podríamos decir, más repugnante. En cambio, Santa Teresa se vale de esta imagen del capullo para hacer notar cómo la vida humana en relación con Dios se transforma. Es el capullo, el gusano de seda, ¿verdad?, que es transformado por la referencia con Cristo nuestro Señor y con esa relación plena con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ojalá que la vida y los escritos, que son como una pauta y, como dice el Papa Benedicto, más que simplemente una catequesis, son como un sendero por el que ella nos ayuda al encuentro con Dios, que podamos aprovechar con ocasión de que la Iglesia nos presenta o nos invita a honrar a Santa Teresa, pero más que nada a honrar la obra de Dios en Santa Teresa, que podamos nosotros hacerlo. Del Evangelio déjenme hacer apenas una muy breve referencia. Llama la atención cómo Jesús insiste a sus discípulos en dos cosas. Primero les dice que venía la multitud y les dice a sus discípulos, esto es muy interesante, viene una gran multitud y Cristo se da tiempo para decirles a sus discípulos,
Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura, bien lo sabemos, es lo que se utiliza para que el pan alcance su medida, para que aparezca atractivo, o bueno, por lo menos aparezca a la medida que da. Entonces cuídense de esa levadura, dice Jesús. Es decir, cuídense solo de la apariencia, porque la levadura es la hipocresía, dice él. La hipocresía es como una máscara. Cuídense de tener máscaras, porque Dios conoce todo. Y después hace otra cosa. Dice, cuídense, uno puede cuidarse de no te manches, es distinto, no te manches la camisa, mira que ahí salta. Cuidado, porque si pasas por ahí hay un agujero, puedes irte. O sea, hay distintas formas. Y en cambio, dice Jesús, no teman. Es curioso, o sea, cuídense de esto, que nosotros pudiéramos decir no es tan grave. Pero él dice, cuídense de esto y en cambio no teman a los que matan el cuerpo. No teman, no tengan miedo. Que el Señor nos conceda el gozo de considerarnos sus discípulos y nosotros de considerar a Jesús como nuestro Maestro. Oremos a Cristo, corona de las vírgenes, y pidámosle que escuche la oración de su Iglesia. Para que todos los cristianos, imitando a Santa Teresa de Jesús, busquen la inteligencia de la fe con amor, piedad y deseo sincero de seguir las enseñanzas de la sabiduría divina. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios haga brotar en la Iglesia vocaciones contemplativas que inunden la comunidad cristiana de amor y de espíritu de oración y conceda a las hermanas carmelitas vivir intensamente su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor infunda en los gobernantes de las naciones el espíritu de sabiduría y les conceda examinar con prudencia el bien y el mal y acertar en sus decisiones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda a los que están pasando por pruebas experimentar en su corazón que todo acontecimiento humano pasa, que Dios no cambia nunca y que la paciencia alimentada por la fe lo consigue todo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que a nosotros Dios nos conceda abundantemente el espíritu de oración y nos dé a conocer las cosas escondidas a los sabios y entendidos de este mundo, pero que Él revela a la gente sencilla. Oremos. Te rogamos, Señor. Y para que el Señor conceda el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos, María del Carmen Soto, Luis Alberto Enríquez, Francisco Morales Soto y Gilberto López López. Oremos. Te rogamos. Señor Padre Santo, que has querido que el corazón del hombre sea capaz de recibir los dones divinos y de gozar de tu intimidad, escucha nuestras oraciones y concede al pueblo que te suplica seguir el camino de perfección que mostraste a Santa Teresa de Jesús y que ella enseñó a tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas. Tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu cuerpo y tu sangre me guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que a ejemplo de Santa Teresa pueda alegrarse cantando eternamente tus misericordias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias.